¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una entrega más de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por excelencia con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy llegamos hasta la primera muestra del país, hasta la Expo 2013, donde vamos a compartir con ustedes todas las novedades que nos traen en sus diferentes stands las principales empresas del país. Así es que con mucho material para compartir con ustedes y mucho por recorrer, iniciamos así nuestro programa de hoy. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial, visitando como todos los años la Expo 2013, un emprendimiento conjunto de la Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay, constituyéndose en la mayor expoferia internacional del país, donde solo el primer fin de semana ya lo visitaron más de 25.000 personas. La gente concurre en familia a disfrutar de las muestras de vehículos, productos industriales, negocios, comida, excepcionales animales de las diferentes razas y, por supuesto, la infaltable artesanía paraguaya, con más de 100 expositores en el local del Instituto Paraguayo de Artesanía. En un recorrido que hicimos por la principal muestra del país, vamos a compartir con ustedes los detalles y curiosidades que nos cuentan los encargados de los diferentes stands más llamativos. Bueno, estamos en compañía de don Cristian Cipri aquí en el predio de la Expo 2013. ¿Cómo está, don Cristian? Pero mira, excelente, gracias por acompañarnos como siempre. Realmente el canal de la familia nunca dejó de estar aquí acompañando el evento de la familia paraguaya que se llama Expo 2013. Bueno, ¿qué es lo que se viene, don Cristian? ¿Cuáles son las expectativas que tienen las autoridades este año específicamente, donde hay tantos cambios de gobierno? ¿Se tiene buena expectativa en base a eso, don Cristian? Mira, yo creo que todo el sector privado se caracterizó y se caracteriza por ser optimista. Es un sector importante de la convivencia nacional que siempre apostó al Paraguay. Para nosotros, evidentemente, lógicamente, tenemos muchas esperanzas. Vemos en el nuevo presidente una persona con muchas ideas claras de lo que quiere hacer y realmente firme en sus convicciones, y eso yo creo que nos va a ayudar para tener un rumbo marcado en el cual nosotros podemos subirnos y manejarnos dentro del quehacer privado. Y aquí, en cuanto a la Expo, mira, el Paraguay está pasando un momento muy especial, se puede considerarlo de diferentes maneras, pero como mensaje realmente esta patria ha plantado una bandera a nivel internacional de mucha dignidad y ha estado en los ojos de muchos países para venir a invertir, porque aunque no lo creas, esta posición que tomó el Paraguay le ha dado un mensaje a las empresas del mundo de venir y mirar, porque hay una seguridad jurídica, que evidentemente aquí las cosas se rigen por la Constitución Nacional y no nos dejamos doblegar por ninguna cuestión externa que no sea propia del país. Bueno, esta situación especial de la que hablamos, don Cristian, ha producido de que haya más expositores
en esta expo específicamente? Además de tener una mayor cantidad de expositores, lo más lindo fue que para la rueda de negocios, que es una cosa importante porque te permite medir cómo está el país hoy visto por su capacidad productiva y exportación, realmente la gente que viene de afuera para comprar productos paraguayos, no para vendernos, nunca tuvimos tanta gente y de tantos países diferentes, sobre todo de Europa en esta vuelta. Vienen de España, tenemos gente de Alemania. Ahora hoy creo que se anunció, por ejemplo, una empresa naviera alemana que viene a desembarcarse en el Paraguay para darle una opción más a los productos paraguayos de poder ser transportados por las vías fluviales. Todos estos son hechos que realmente la prensa lo destaca muy pequeño. Deberíamos darle más destaque porque estos son hechos reales que manifiestan la confianza que se tiene en el país. Perfecto. Bueno, también dentro de tu calidad de directivo de la Cámara de Molineros de Paraguay, don Cristian, ¿qué es lo que se puede decir del sector de molineros? También está todo mucho mejor encaminado a partir de ahora, de toda esta situación especial que vive el país. Claro, o sea, el sector molinero es un sector que hace muchos años supo convivir con un flagelo que se llama contrabando. O sea, ya el ejercicio que tenemos desde que tengo memoria. Y nosotros realmente creemos que cada vez más el gobierno va a tomar conciencia que nosotros formamos parte de lo que debería ser una seguridad alimenticia, porque realmente como gobierno, el gobierno debe de garantizar a su población tener ciertos servicios básicos y el alimento, y en este caso un producto 100% producido y 100% transformado paraguayo y encima alimento básico como es la harina, realmente debe tener, no te digo una protección porque no buscamos eso, pero sí la consideración a que el contrabando no nos gane algún día en la vida, que estamos llevando ya una lucha, te digo, desde que yo tengo memoria por lo menos 15 años. Bueno, ya otra vez en tu carácter de miembro de la UIP, ¿por qué debería venir la familia paraguaya a la Expo 2013? Es una pregunta que nos hacemos todos los años, pero hoy debemos hacerla con mucho más entusiasmo, ¿no es cierto? Te la contesto con una sinceridad y una cosa muy simple. Yo creo que la Expo es el examen anual que hace el país. ¿Qué significa esto? Acá mostramos si hemos innovado, si hemos avanzado, si hemos invertido como país. ¿Qué significa país? Porque están de todos los sectores representados aquí, comercial, ganadero, industrial, de servicios, y la gente puede ver si estos agentes han innovado, han evolucionado o qué han generado o a dónde piensan ir, como para que también la fuerza laboral, por ejemplo, en este momento que están estudiando, diga qué camino voy a tomar, qué estudio voy a incursionar, porque ahora yo veo de que las empresas están tomando este camino como para ya tener una opción de trabajo el día que me reciba y no generar profesionales frustrados porque han tomado un camino que después no encuentran el trabajo deseado. Bueno, humildemente, don Cristian, agradeciéndote siempre tu predisposición para con nosotros. Desde el programa, siempre a través tuyo, en tu persona, deseamos todo el éxito del mundo a esta nueva muestra, la primera muestra del país. Y bueno, que este éxito se siga repitiendo y siga creciendo a partir de los años, con la evolución de los años. Mira, te agradezco mucho, pero como dije, este no es para mí, no es para la organización, porque ya este evento dejó de ser de alguien. Este evento es de la República del Paraguay, es el pueblo paraguayo, es aquí donde todos nos encontramos y todos nos medimos y podemos entender qué es lo que dejamos de hacer y qué tenemos que hacer en este examen anual que te digo que es la Expo, lo cual estoy seguro que va a ser un éxito porque nos va a servir de diferentes maneras a los diferentes sectores según el enfoque que le demos. Gracias por la atención, Cristian, siempre. Gracias para usted, muchas gracias. Saludos a tu audiencia, están todos invitados a venir a medir y ver qué está haciendo el Paraguay. Gracias. Iniciando nuestro recorrido, vamos directamente al stand de la APROLE, la Asociación de Productores de Leche, para conocer sobre su presencia en la Expo, sus socios, los fines de la misma,
los servicios ofrecidos en el stand, la apertura a captar nuevos socios y por sobre todo, traerles imágenes inéditas de un verdadero salón de belleza rural en el que son tratadas las lecheras antes de su paso por el ruedo. Conversamos con su presidente, el doctor Fernando Figueredo Candia. Y voy a tener el privilegio, después de 3 años de programa, de entrevistarle a mi primo hermano Fernando Figueredo. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, todo bien. Gracias por la visita. Nos sentimos honrados por tenerlo hoy acá con nosotros. Bueno, contanos, Fernando, ¿qué es la APROLE? La APROLE es la Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras, ¿verdad? Es una asociación que nuclea a todos los productores que se dedican a la cría, ¿verdad? Y producción de animales lecheros, ¿verdad? De las razas Holando y Jersey tenemos ahora, ¿verdad? Pero por supuesto que en un futuro tendremos también criadores de pardo suizo, ¿verdad? Que es una raza lechera también, ¿verdad? Se fundó en los años 50, o sea, es una asociación bastante antigua, es una de las primeras asociaciones de criadores afiliadas a la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Y desde sus orígenes la APROLE tuvo digamos, como uno de sus principales objetivos y funciones, registrar los animales, o sea, mejoramiento y registro zootécnico, ¿verdad? Tener la mayor cantidad de animales registrados. Cuando uno quiere comprar animales, tiene todo el certificado del pedigrí, y la APROLE está, digamos, que ayudando a lograr eso, ¿verdad? ¿Qué se puede contar de lo que aquí en la Expo se está haciendo, Fernando? ¿Qué consiste la presencia de la APROLE aquí en la Expo? La APROLE tiene un galpón, que es el que están viendo acá, ¿verdad? Donde estamos albergando todos los animales que están viniendo para exposición. La exposición, el juzgamiento del ganado lechero es mañana, ¿verdad? Viene un jurado de Argentina, que hay diversas categorías de animales y los distintos grupos de animales compiten dentro de su categoría, ¿verdad? Y acá albergamos los animales, están los cabañeros, le damos todos los servicios, inclusive hay algunas vacas que vinieron en producción, algunas recién paridas, y tenemos todo un sector de ordeño donde estamos ordeñando las vacas 3 y hasta 4 veces por día. Sí. Estamos hablando de vacas de alta producción, hay vacas que están produciendo más de 60 litros por día, entonces lógicamente tenemos que tener digamos, todo el equipamiento para poder ordeñar a esas vacas. Es muy difícil ordeñar a mano, ¿verdad? Yo podría 1 o 2, pero ya me va a forzar un poco. Entonces tenemos que tener máquina de ordeñar adecuada, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y justamente en relación a eso, Fernando, vemos que hay toda una infraestructura aquí preparada para el ordeñe electrónico automático de esos animales. Sí, así mismo. Equipamientos Industriales Agrícolas es una empresa que está, digamos, es un auspiciante de la APROLE que está apoyando. Ellos montaron la máquina de ordeño, ¿verdad? Y proveen también de técnicos que están permanentemente asistiéndonos, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos todo el apoyo de ellos y les estamos muy agradecidos, ¿verdad? por esa presencia. Hace 5 años que ellos nos vienen acompañando en ese sentido. Esto ya tiene 5 años más o menos. Esperemos que cada vez más productores se acerquen a la APROLE, se asocien. Como te dije, el principal objetivo de la APROLE ahorita es el tema de los registros zootécnicos. La APROLE desde su fundación hasta ahora se centró en eso, registros genealógicos, zootécnicos. Y estamos asumiendo desde abril la presidencia. Tenemos un equipo, una nueva comisión directiva desde abril, y queremos una APROLE más incluyente. No solamente los productores que tengan animales registrados, que lógicamente vamos a seguir promoviendo los animales registrados, registro de animales, pero también, ante todo, la APROLE queremos que sea una asociación de productores de leche. Por más que tengan razas que no están todavía bien definidas, queremos darle la asistencia técnica, queremos ayudarles a lograr acceso a los créditos. Es muy difícil, por experiencia propia. Tengo con Oscar un tambo pequeño, que es muy difícil acceder al crédito, y
queremos darle un apoyo a los productores en ese sentido. Uno de los stands más visitados es sin dudas el de Dieza Sociedad Anónima, donde se encuentra la más variada gama de vehículos para todos los gustos, desde las motos Honda, pasando por autos, utilitarios y camiones Volkswagen, hasta extraordinarios ómnibus Scania. Durante toda la expo, se ofrece al público una promoción de grandes descuentos por compras al contado. La más solicitada de toda esta gama es sin dudas la nueva Volkswagen Amarok, versión automática, la cual se lanza oficialmente en esta muestra en todas sus versiones. La misma cuenta con una caja de 8 velocidades y una nueva suspensión, que sin perder su acostumbrada dureza y resistencia, casi iguala al andar de un automóvil. Equipada con airbags para conductor y acompañante, asientos de cuero, detalles cromados interiores y exteriores, GPS, aire acondicionado con sistema Climatronic, sistemas con ABS, control de tracción ASR, bloqueo de diferencial EDS, además del programa electrónico de estabilidad, por citar solamente algunos de los atributos que la hacen llamar la evolución de las pickups. En cuanto a las motos, la más solicitada de todas es la Honda modelo Motocobrador, la más accesible de todas, con un precio de nada más que 6.500.000 guaraníes. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Estamos en compañía de Javier Ramírez, aquí en el stand de la Senatur. Él es el encargado de informaciones de turismo de la Senatur, quien nos va a contar sobre este novedoso local que prepararon. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, así mismo, cada año tratamos de mejorar nuestra presencia en la Expo y este año tenemos actividades para la gente. Entonces, además de conocer los lugares, los materiales, todo lo que sea turismo interno, tenemos folletos departamentales, estamos compartiendo los videos aquí con la gente y le estamos ofreciendo actividades de aventura justamente con la gente de aventura extrema. Entonces pueden venir, hay unos puentes colgantes, tenemos alguna imagen de tobatí, de lo que se puede hacer rappel y actividades diversas aquí en el stand. Bueno, la gente de Aventura Extrema es la que está colaborando con ustedes en ese sentido. ¿Y qué se puede decir de la receptividad de la gente? ¿La gente está probando, se está enchufando con eso? Sí, así mismo, aparte además de ofrecer la actividad, estamos ofreciendo varios premios. La gente que venga al stand, que haga alguna de las actividades, que comparta su foto al Instagram y que nombre a Senatur o que haga check-in aquí en el stand, está participando ya en los sorteos. Tenemos vales de alojamiento, cena, merchandising, varios materiales que vamos a estar sorteando estos días para que todos los que se animen a hacer la actividad en el stand de Senatur. Correcto. ¿Qué más se podría contar respecto a cosas que se están ofreciendo acá, Javier? Y bueno, tenemos todo lo que sean folletos turísticos en sí, folletos departamentales, folletos del sector privado, mapas, guías, restaurantes, hoteles, toda la información que la persona puede necesitar para su manejo en Asunción y el interior. Le ayudamos a planificar su viaje, lugares recomendados. Estamos justamente en plena vacaciones de invierno y bueno, ¿qué es lo que más gente busca? Turismo rural, turismo de aventura, información en general. Y aparte de compartir un momento con nosotros en el stand, que estamos con varios videos turísticos también, mostrando los principales lugares y algunas actividades de aventura. Así que le invitamos a toda la gente a que se acerque aquí. Bueno, principalmente, ¿cuál de las actividades que están ofreciendo acá es la que más afluencia de gente tiene, Javier? Bueno, y tenemos en la parte externa del stand lo que sea aventura en tobatí, que es una especie de rappel para que la gente pueda probar un poquito con los equipos y quitarse una buena foto. Y dentro del stand tenemos un puente donde la gente puede hacer actividad, también tengo una muy buena foto del salto Mondaú. Entonces tenemos actividades adentro y afuera y de acuerdo al movimiento de la gente, de acuerdo al horario también vamos haciendo adentro o afuera también. Esa es la actividad principal y bueno, y como les digo, recordarle a la gente que puede participar de premios compartiendo su foto y nombrando a Senatur. Gracias por recibirnos, Javier. Ahí está, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos en uno de los locales infaltables aquí en la Expo. Estamos hablando del local del IPA, del Instituto Paraguayo de Artesanía, donde nuclea a todos los artesanos del país.
Y estamos precisamente en compañía de Jazmín Baranda, es la jefa de prensa del IPA. ¿Cómo te va, Jazmín? Así mismo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada realmente de estar contigo y bueno, y con toda la gente aquí compartiendo en esta Expo 2013. Como decías, tenemos un pabellón con más de 100 artesanos, diferentes rubros artesanales, y la idea un poco es que se conozca la artesanía, llevar, trascender las fronteras, ¿verdad? Y por supuesto la difusión y promoción de los mismos. Nuestras tradiciones es justamente el tema de la artesanía. Como siempre decimos nosotros, una tradición hecha a mano. Ese es nuestro eslogan, eso es lo que queremos fomentar, eso es lo que queremos llevar adelante. Y estamos tratando con el tema de la Expo y en varios otros eventos, ferias nacionales e internacionales también, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos artesanos están aquí exponiendo en este momento, Jazmín? Son más de 100 artesanos los que están en este momento aquí, en este año, exponiendo sus variados productos, una diversidad realmente, muy lindos productos. Encontramos de varios precios, tamaños, colores, varios rubros. Como decía, tenemos aopoiña, ndutien, cajeyú, tenemos cerámica, madera, cuero, prendas de vestir también. Podemos encontrar hasta lo más chiquito, llaveritos, muebles, también decoración. También tenemos, y la piedra también petrificada, tenemos una piedra preciosísima y varios productos tenemos para el tereré, infaltable, ¿verdad? Y muchos otros regalos, yo siempre digo, para la mamá, el papá, para el marido, para la esposa, para los chicos. Siempre tenemos que llevar una artesanía puesta, o muchas veces tenemos que tener en casa por lo menos, o un lindo presente. Pero yo creo que en algún detalle hasta en las carteras y los zapatos hoy por hoy se utilizan artesanía, ¿verdad? Así que estamos tratando de innovar, ir creciendo y que la gente vaya conociendo y sobre todo valorando lo que es nuestro. ¿Qué podés hablar respecto a la afluencia de la gente? Estamos en la primera semana, ¿cierto?, de la Expo, pero en relación a lo que son los años anteriores, hay como un despertar, como decís, hacia la artesanía. ¿Eso se siente ahora mismo hasta aquí, en este momento? Se siente, sinceramente se siente muchísimo. Vemos que entran las personas, compran, porque no solamente entran a mirar qué hay aquí, qué podemos ver o cosas así, sino que compran las personas. Siendo nuestra primera semana estamos bastante bien, yo creo, porque yo siempre digo, si no los artesanos ya no estarían acá, ¿verdad? Así que estábamos todos completitos, repletos, llenos. Mucha gente tuvo que quedar afuera, vimos otras actividades, ¿verdad? Porque tenemos muchos artesanos en total. Tratamos de trabajar con las asociaciones, los comités, de repente para ir aglomerando un poco más en grupo y bueno, que representen a ese grupo. Si hacemos individualmente no podríamos cubrir todo. Aparte estamos en diferentes puntos del país también y todos los artesanos que están acá vienen de diferentes puntos del país. Entonces nosotros estamos apoyando también eso para que la gente pueda encontrar aquí en un solo lugar ya de todo un poco, ¿verdad? Y a un precio razonable, como para que puedan llevar por lo menos un recuerdito, una artesanía que nunca está de más ni nunca está mal para un presente o para nosotros mismos. Bueno, Jazmín, te agradecemos mucho por recibirnos aquí. Bueno, mucha suerte en la labor que está desempeñando aquí dentro del IPA. Y con tu permiso, entonces, también le decimos a la gente que nos siga acompañando en este recorrido por la Expo 2013. Bueno, uno de los locales donde infaltablemente tenemos que quedarnos es sin duda el local de helados Amandao. Estamos acá en compañía de Ariel Cantero, el encargado aquí del local del stand de Amandao aquí en la Expo. Y este año estamos teniendo las nuevas copas heladas que están saliendo bastante bien. Se están moviendo mucho durante la Expo. Y tenemos 4 diferentes copas. Tenemos el Amandao, que tiene de ingredientes chocolate blanco, el Bareté, que tiene galleta Oreo, la copa más, que tiene el chocolate semi amargo, y el Choc, que tiene pastillas de chocolate. Sí. ¿Qué tal la afluencia de gente? ¿Hay mucha gente visitando el local? Sí, el fin de semana tuvimos buena cantidad de gente y después desde el lunes ya vinieron los estudiantes, se acoplaron y a partir de este fin de semana estamos con actividades en el rodeo que va a atraer mucho la atención de la gente también. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas.
Iniciando nuestro recorrido aquí en el pabellón industrial de la Expo 2013, estamos en el stand de Fibrac en compañía de Katia, que nos va a contar alguna referencia sobre esta empresa y cuáles son las promociones que tienen aquí para la gente en su stand. Katia, ¿cómo estás? Buenos días. Ahora estamos teniendo un 30% de descuento por la Expo. Solo bañeras, ¿verdad? Que son estas. Tenemos bañeras, piscinas, tanques, jacuzzis, o sea que vendría a ser spa piscinas y otras cosas más, que lo que vendría a ser ahora la promoción, que son el 30%, que son las bañeras. ¿Qué más se podría decir acerca de las prestaciones de estos jacuzzi? Sobre los tamaños. Ya viene todo con los accesorios, ya solo se tiene que colocar, ¿verdad? Ya depende de la persona, ya a partir de 1,30 m tenemos y de diferentes precios. Un día de mucho trabajo, un día donde venimos cansados de toda la actividad diaria. ¿Qué beneficios tiene una persona que tiene uno de estas piscinas, estos jacuzzis en sus casas? Y muchos beneficios, se puede relajar, se le puede hacer masaje, tiene calentadores que son adicionales, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Bueno, seguimos avanzando entonces aquí en nuestro recorrido por el pabellón industrial de la Expo 2013. Estamos en el stand de Yerutí Metalúrgica en compañía de Víctor Pérez. ¿Cómo estás, Víctor? Todo bien, Miguel. Bueno, Víctor, contanos qué es lo que Yerutí Metalúrgica ofrece a la gente aquí en su stand de la Expo y contanos también un poco parte de esa historia que los hace estar aquí presentes hoy. Bueno, Yerutí Metalúrgica está un año en el mercado, se ha lanzado con los tanques metálicos, estamos haciendo diversas clases de productos, estructura metálica, proyectos especiales, serían puentes peatonales, camiones de mantenimiento, estamos trabajando mucho con las empresas viales. El motivo por lo que estamos en la Expo es porque en un año que estamos en el mercado hemos captado buena cantidad de clientes buenos, que son multinacionales como empresas grandes en todo el país. Correcto. Bueno, dentro de toda esa línea de productos que contaste, Víctor, ¿verdad? Hay también una que es muy novedosa, ¿verdad? Que es el tema de la incursión en lo que son las viviendas sociales. En principio se empezó a construir los módulos que son para oficinas, dormitorios, baños, vestuarios, que son para obras civiles. Y ya empezando a trabajar con una arquitecta, con un ingeniero chileno, estamos viendo la posibilidad de incursionar en el área de viviendas económicas. O sea que tratar en lo posible de entrar a competir con las constructoras en una vivienda que con todos los detalles arquitectónicos y los detalles de confort podamos incursionar en la parte metálica en un hogar que sería más rápido, más lindo, más fácil de ampliar, con buena terminación, menor mantenimiento. Entonces vemos que es una posibilidad muy grande en el mercado. Otro de los productos realmente bastante llamativos que tienen, hacemos eso para finalizar, los mixers, ¿verdad? Son prácticamente las únicas empresas que los fabrican aquí. Y algunas de las piezas que les faltaban para hacer totalmente producción nacional, hoy ya lo están teniendo también gracias a un contacto que hicieron aquí en la Expo, ¿no? Gracias a la Expo hicimos los últimos contactos para para no estar trayendo más las piezas grandes que serían los engranajes. Estamos fabricando las mixers, empezamos reparando las mixers. Actualmente las construcciones están muy avanzadas, o sea que el stock de mixers en el país no da abasto. Las constructoras nos apuran, nos dejan 2 semanas, 3 semanas máximo la construcción de una mixer. Y gracias a Dios, apostando a mano de obra calificada y con un programa bastante avanzado de diseño, podemos decir que estamos fabricando de cero un camión mixer, una mezcladora. Bueno, con la promesa de que vamos a traerles o a visitar esta empresa con el programa y con el permiso de Víctor también, seguimos recorriendo los stands aquí en la Expo 2013. Bueno, estamos en otro de los stands aquí del pabellón industrial de la Expo en compañía de Jenny Zarza. Ella está como encargada aquí del stand de la capa PET. Contanos, Jenny, ¿qué es la capa PET? Sí, te voy a contar un poquito de la capa PET. Consiste en que es una cámara, ¿verdad?, de productos preelaborados deshidratados, ¿verdad?
Explícanos en qué consiste eso y cuáles son las propiedades en sí de esos productos. Los productos deshidratados consiste, ¿verdad?, en sacarle toda la humedad a los productos, ¿verdad? Solamente la humedad. Eso quiere decir que no pierde, ¿verdad?, las vitaminas, minerales. O sea, todo eso conserva. Bueno, tenemos varios productos, ¿verdad? Que tenemos guiso, tenemos postre, polenta, ¿verdad? Tenemos el arroz con pollo, tenemos fideo con pollo, con carne también, ¿verdad? Y todos los vegetales ya juntos, o sea, las verduras, el arroz y el pollo ya van todo envasado en un producto, ¿verdad? Y así tenemos el guiso, ¿verdad? Un guiso rápido, que va en el agua directamente 20 minutos y ya está. En la parte de verduras también hay deshidratados de ese tipo. Sí, todo eso están deshidratados. Tenemos, por ejemplo, la cebolla, tomate, zanahoria, locote, todo deshidratados, que van todo para el guiso, ¿verdad? ¿Estos productos están disponibles ya también en los supermercados? De la empresa Angadi todavía. En agosto vamos a tener ya para los supermercados, esas cosas. Pero ahora solamente va más para los niños, para centros de salud, para los hogares, específicamente. Bueno, estamos en compañía del señor Felipe Aguemo aquí en el stand de una empresa que 4 generaciones que avalan de su garantía, su calidad, su responsabilidad, trayectoria. Don Felipe, ¿cómo te va? Muy bien, agradecido de vuestra presencia y de apoyar a toda esta iniciativa de mostrar lo que se puede hacer en el Paraguay. Bueno, Felipe, dentro de toda la línea de productos que ya todo el mundo, toda la gente conoce, contanos qué de nuevo tiene Felipe Aguemo para ofrecer a sus clientes. Y en nuevo siempre tenemos un avance en lo que es tecnología de seguridad, que cada vez hay más demanda en sistemas de apertura a distancia, blindajes contra soplete, contra todo tipo de herramientas de alta rotación, se llama sistema antifusión, que son normas americanas que hemos incorporado a la producción nuestra en la fábrica y nos permitió ahora ganar un último concurso con el Banco Continental de 7 bóvedas con esa tecnología, y además es una satisfacción para nuestra empresa de poder desarrollar productos de alta calidad. Bueno, un sistema de archivo totalmente innovador y fabricado 100% aquí en el país también es parte de esa nueva tecnología que también está ofreciendo Felipe, ¿no es cierto? El sistema de mega archivo deslizante es la política que ha implementado la empresa siempre, de estar con productos de alta tecnología, de vanguardia, en sistemas operativos para parte de archivos, de documentación importante de cada institución o bancos, ¿no? Y hemos tenido muchos éxitos, inclusive con la Itaipú, con Yacyretá, con todas las compañías telefónicas y empresas de gran porte para adoptar este sistema, porque reduce en un 70% la utilización de espacio al ser deslizante. O sea, son como un tren con varios vagones, ¿no? ¿Qué se puede decir, ya que también soy integrante del Consorcio Metalúrgico Paraguayo, don Felipe, y en representación de ese gremio también al que tanto apreciamos y que tanto nos apoyó hasta hoy, qué es lo que se puede decir de nuevo también respecto a las torres que se están fabricando para la línea de 500? ¿Alguna cuestión nueva, algo que se pueda saber de nuevo respecto a eso? Y bueno, la mayor satisfacción que tenemos ahora los fabricantes de torres es que justamente ya ganamos una licitación y que hemos cumplido a cabalidad el año pasado, la línea 220, y ahora estamos incursionando en la línea de 500 en torres por lo menos de soporte para la licitación ganada por el CIE y el ENOR, el consorcio. Se está fabricando con nuestro consorcio y eso demuestra que aquí se puede en el Paraguay, porque decían que era algo imposible, pero hemos procesado y estamos entregando a total conformidad. Ahora estamos apostando a la línea de Yacyretá, Asunción, ver la manera de cómo podamos participar para desarrollar esa industria y que después el beneficio quede al país. Bueno, con la promesa de estar visitándote en cualquier momento en la industria, don José, pedimos también tu permiso para seguir en compañía de la gente recorriendo este pabellón industrial aquí de la Expo 2013.
estamos en compañía de Fátima Florentina aquí en el stand de Retex, una empresa paraguaya que fabrica tejidos de una manera que nunca antes se hizo en Paraguay. Por eso es bastante novedoso y ustedes hacen ese tejido de materiales reciclados, ¿no es cierto, Donatella? Sí, son los retazos de vaquero, de las camisas de algodones se recicla para que sean los trapos de piso. Para el trapo de piso se utilizan los vaqueros, los retazos de tela de vaquero, los azules y los blancos son de la camisa de algodones que se reciclan. Y de eso varía que los colores no vayan. Hablando un poco más de lo que es el tejido punzado, o sea, que ahí se hacen con maquinaria, se hacen a mano, contando un poco más sobre eso. Sí, la verdad que son las máquinas, que no es tejido, es punzado, que como algunos se hace tejido, esto es punzado con una máquina, se utiliza, se llama la máquina Diablo. ¿Qué variedad de productos tienen que se originan con ese tejido? Sí, la verdad que tenemos los ponchos también que son de lana sintética, que son 100% poliéster, que se hace frazada también. De los reciclados también se hace frazada. Solamente son finitos, pero también se hace la frazada de la tela de la lana sintética. Y uno de los clásicos, sin duda, ya aquí del pabellón industrial de la Expo es, sin lugar a dudas, el stand de Itarendí. Estamos, en este caso, con nuestro querido amigo Carlos Perazo, ingeniero propietario aquí de Itarendí. ¿Cómo está, Carlito? Muy bien, muchas gracias por la visita. Y estamos acá, como ya hace 7 años, compartiendo con nuestros clientes y amigos la competencia de soldadura para premiar el esfuerzo de los trabajadores, la habilidad de los soldadores. Y en este año dándole un énfasis particular a 2 productos en los cuales hemos hecho una certificación para la industria naval, que tiene un gran auge en nuestro país hoy en día, que son nuestro electrodo básico y nuestro alambre para soldadura MAC. Bueno, eso también está formando parte aquí de este panel interactivo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Donde la gente puede interactuar con este panel y conocer un poco los productos de Itarendí, ¿no es cierto? Sí, bueno, la idea del mural es mostrar más que mostrar nuestros productos, que son siempre electrodos, mostrar qué se puede hacer con nuestros productos. Entonces viene una persona y ve, bueno, un gasoducto como este y tiene un código ahí. Uno levanta el código y va a la especificación técnica del producto nuestro que se utiliza para fabricar esos gasoductos. Bueno, ahora decime, hablando un poco más de lo que es el concurso en sí de soldadura. Es toda una tradición ya también dentro de lo que es el stand de Itarendí en la Expo. ¿Hay algo nuevo que se pueda contar, Carlos, sobre eso? ¿Algún tipo nuevo de producto con el que están utilizando? ¿Qué premios están ofreciendo este año para que la gente también, algunos soldadores que están por ahí viendo el programa y que van a acercarse a partir de esta hora para compartir con ustedes? Bueno, a partir de este año hemos incorporado la soldadura con alambre continuo, soldadura MAC, a nuestra competencia, cosa que los soldadores nos venían pidiendo ya hace un tiempo. Y con eso cubrimos un poco más lo que es la tecnología más moderna de la soldadura. Claro, una soldadura más limpia. Sí, más limpia y un proceso mucho más productivo. Sin dejar de lado el electrodo, que también sigue siendo un proceso importante dentro de la soldadura eléctrica. Entonces calificamos ambos procesos en una prueba conjunta. Así que a acercarse acá a este local de Itarendí, donde vamos a siempre seguir compartiendo y siguiendo de cerca las actividades de esta gran empresa paraguaya que siempre nos acompañó en nuestro programa. Así que seguimos recorriendo el stand de la Expo. Bueno, estamos en el stand de Cartones Yaguareté en compañía de Leila Rabito. ¿Cómo estás, Leila? Bien, bien, acá disfrutando del calor después de estos días de frío. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Leila, respecto al stand de ustedes? ¿Alguna promoción que están haciendo? ¿Qué es lo que la gente puede venir a encontrar aquí de Cartones Yaguareté? Bueno, este año en el stand lo que queremos mostrar son nuestras marcas. Lanzamos el nombre Cultura Yaguareté, que es lo que queremos fomentar, el reciclaje, la separación de residuos, el que las personas nos puedan acercar a nosotros su papel y cartón en desuso para que nosotros volvamos a fabricar cajas de cartones.
Asimismo, también estamos fomentando el nombre de nuestras tiendas. A partir de ahora se llaman e-box, que con la inicial de Yaguareté, y donde la gente puede acercarse a comprar productos por unidades, ya sean cajas, bolsas de material reciclados, cartones laminados, cartón corrugado, o sea, diferentes materiales que es el lugar de venta directa de Cartones Yaguareté. Tenemos 2 tiendas, una que está ubicada en General Santos, entre España y Siria, y una que está ubicada en San Lorenzo. Ahora, en unos meses más, estaremos ubicando estas tiendas también en otras ciudades del interior del país. Es importante que llamen al 021-659-9000, ahí le van a estar guiando. Dependiendo de las cantidades, nosotros podemos pasar a retirar si se trata, por ejemplo, de escuelas, empresas privadas o públicas. Y si son personas, digamos, que por iniciativa propia están un poco arreglando la casa, arreglando sus oficinas, pueden acercarlo a nuestra central que está en Luque, en Puerto Pinasco y Sexta, pero como le digo, o sea, es mejor que llamen al 021-659-9000 y de que ahí, digamos, le van orientando para que o nosotros nos acerquemos o bien cada uno pueda acercar esto a la empresa y se pueda hacer el pesaje correspondiente. Los materiales que se pueden reciclar, todo lo que sea papel diario, cartones que no tengan contacto directo con alimento, por ejemplo las cajas de pizza no es un material que se pueda reciclar, las cajas de Tetra Pak tampoco, las cajas de leche, pero todos los otros que son cajas de embalajes, revistas, diarios, papeles, cuadernos, papeles con impresiones, sin impresiones, son todos materiales que nosotros podemos comprar de las personas que interesadas en, digamos, en deshacerse de estos materiales, y con eso nosotros lo que hacemos es volver a producir un papel, volvemos a producir cajas y de esa manera lógicamente estamos cuidando de nuestro medio ambiente, estamos evitando que el vertedero siga creciendo, estamos evitando mayores talas de árboles y es un producto que se necesita y que nosotros queremos ofrecerle al público. Bueno, estamos en uno de los stands que también ya son un clásico aquí dentro del pabellón industrial de la Expo. Nos referimos al de la empresa Cubits y estamos en compañía precisamente de su propietario, el señor Lyndon Cubits. ¿Cómo está, Lyndon? Todo bien, gracias a Dios y bienvenido a todos que van a venir a la Expo. Este año está un suceso, muy hermosa y hay que disfrutar de ese gran evento que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está Cubits como empresa? ¿Qué es lo que se está mostrando de nuevo? ¿Qué podemos hablar de avances sobre productos nuevos que está ofreciendo Cubits a sus clientes? De hecho que Cubits sigue en pleno desarrollo, creciendo, dando atención a sus clientes y buscando acá también nuevos clientes, ¿verdad? Que el Paraguay se está desarrollando a pasos largos y nosotros hoy estamos con excelentes equipamientos para producción de engranajes, con tratamiento térmico, cosas realmente que puede dar una seguridad y responsabilidad del cliente que su industria no va a parar por poca cosa, que para nosotros eso es poca cosa, pero de repente en una industria cuando rompe una reductora, un engranaje, un cadenero, cualquier cosa, para ellos es un gran problema y para nosotros es una satisfacción atender a un cliente en situación de desespero. Felizmente la Expo, en el caso de Cubits, se está cumpliendo el objetivo principal que es hacer negocios. De hecho, la Expo es siempre, cada día es una sorpresa, ¿verdad? Aparte está llegando empresas multinacionales que vienen a buscar nosotros también una parcería de producción de piezas seriadas y la empresa realmente está preparada para esto, tanto en tecnología y estamos para servir realmente, ¿verdad? Bueno, finalmente, ¿qué podrías decirnos de las piezas, de los engranajes? ¿Existe algo que nos puedas contar respecto a alguna pieza, la de mayor tamaño que se pudo fabricar en la empresa tuya? En este momento nosotros tenemos capacidad de producción de engranaje para 2000 milímetros, sería 2 metros. De hecho que hay un avance, ya está siendo negociado máquinas para producción de las catalinas de las azucareras. Los piñones que mueven las catalinas, eso ya estamos fabricando sin ningún problema. Aparte de eso tenemos
por ejemplo, los piñones reductores, que son con auto dureza, ¿verdad? 62, 63 rocas de dureza para mejor resistencia, que le corresponde al original, ¿verdad? Nosotros en realidad hicimos una réplica de 100% de precisión. Bueno, gracias por recibirnos, Lindo, y te deseamos mucha suerte, mucho éxito en lo que resta de esta expo. Gracias a todos y también los oyentes, y le invito a que venga realmente visitar y conocer los stands de los demás que están acá, porque es un orgullo nacional estarmos dentro de un pabellón industrial acá en Paraguay, donde se empieza un nuevo ciclo Paraguay. Y gracias a todos y bienvenidos. Llegamos al final de un nuevo programa. Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.